Shalom, vamos a revisar la Parashat Re'eh en el lector número 6. Hoy vamos a hablar sobre la Shemitah, el tiempo de remisión. Para dar comienzo vamos a leer esta sección en el libro de Devarim, capítulo 15, a partir del versículo 1. Ya sabemos, comienzo con la lectura de la Torá y luego voy a dar una explicación acerca de esto. Dice el capítulo 15, el libro de Devarim, Parashat Re'eh: al final de 7 años harás una remisión, y este es el asunto de la remisión. Todo acreedor deberá remitir su poder sobre lo que ha prestado a su prójimo. No acosará a su prójimo ni a su hermano, ya que él ha proclamado la remisión para Adonai. Podrás presionar a un gentil, pero sobre lo que tienes con tu prójimo remitirás tu poder, solo que no haya necesitado en ti, ya que ciertamente Adonai te bendecirá en la tierra que Adonai tu Elohim te entrega como patrimonio para poseerla. Pero si escuchas diligentemente la voz de Adonai tu Elohim, a fin de guardar para cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, pues Adonai tu Elohim te habrá bendecido conforme te habló, y prestarás a muchos pueblos, pero tú no pedirás prestado. Dominarás sobre muchos pueblos, pero ellos sobre ti no dominarán. Si hubiera un necesitado en ti, de entre uno de tus hermanos, en una de tus ciudades, en tu tierra que Adonai tu Elohim te entregue, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano de tu hermano el necesitado, sino que ciertamente abrirás tu mano para él, y ciertamente le prestarás lo suficiente para sus necesidades. Aquello de lo que él carezca, cuídate, no sea que haya algo inicuo en tu corazón para decir: se acerca el 7º año, el año de remisión, y tu ojo se vuelva mezquino contra tu hermano, el necesitado, y no le des. Entonces él invocará a Adonai contra ti, y habrá pecado en ti, ciertamente le darás, y que tu corazón no sea mezquino cuando le des, ya que como resultado de esto, Adonai tu Elohim te bendecirá en toda tu labor y en toda empresa de tu mano, pues el necesitado no cesará del seno de la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo: ciertamente abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra. Si es vendido a ti tu hermano hebreo o una hebrea, te servirá durante 6 años, pero en el 7º año lo soltarás libre de ti. Y cuando lo sueltes libre de ti, no lo enviarás vacío. Le obsequiarás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. De lo que Adonai tu Elohim te haya bendecido le darás. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim, y Adonai te rescató. Por eso yo te ordeno esto hoy. Y sucederá que si él te dice: no saldré de ti, porque te quiere a ti y a tu casa, ya que le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y la pondrás a través de su oreja y la puerta, y él será para ti un siervo perpetuo, y también a tu sierva le harás así. No será duro ante tus ojos cuando lo sueltes libre de ti, ya que él trabajó por ti el valor doble de un asalariado. Durante 6 años Adonai tu Elohim te bendecirá en todo lo que hagas. Bueno, esto es lo que vamos a revisar en este tiempo, y vamos a hablar principalmente del año de remisión, que es el año conocido como el año Shemitah, que es el 7º año
después de 2 ciclos de 3 años, viene un ciclo del año séptimo, y ese año, entre otras cosas, no se ha de labrar la tierra. Sí se podrá cosechar, pero no labrar la tierra. Por lo tanto, no se cultivará, es a lo que se refiere. Y también aquí habla acerca de el momento de los préstamos que se hacen a las personas necesitadas. En todo momento, la agricultura, que va a ser la labor principal económica para nuestro pueblo una vez que hemos retornado de Mitzrayim, es y será la agricultura. Durante las cosechas de cada año se van a entregar cosechas con beneficio a otros, a los necesitados, que son los leviim, los huérfanos, las viudas y los pobres en general. Y para esto se va a entregar el Maser Rishon, el Maser Sheni, durante 2 años. Luego al tercer año se va a entregar el Maser Rishon y el Maser Ani, que es el diezmo de los pobres. Este ciclo se repite una vez más. Entonces se cumplen 2 ciclos de 3 años y el séptimo año es el año Shemitah. Entonces este año, si aún como no se va a producir, no se va a entregar estos mazorot, estos diezmos, entonces se van a remitir, se van a perdonar las deudas de lo que se haya prestado durante los 6 años anteriores, cuando alguno de los nuestros está necesitado. Incluso, aunque no sea de entre los nuestros, es decir, que sea un extranjero, que sea un no judío. También, si lo vemos en la necesidad, deberemos prestarle. Como viene el momento de la remisión de la deuda en el año séptimo, debe alejarse de tu pensamiento la idea de no prestar a algún necesitado, por cuanto que se acerca el año de remisión y por lo tanto le perdonarás la deuda. Así que de este modo estás considerando más bien no prestar, mas la mitzvah, el mandamiento, es que nosotros prestemos al necesitado. Y la mitzvah también es de remitir la deuda, es decir, de perdonar la deuda. Por eso se llama este año Shemitah, el año de la remisión. Al mismo tiempo, si esa necesidad se agravara tanto entre los nuestros, a grado tal que alguno tenga que entregar su tiempo completamente en servicio a ti de entre los nuestros, de modo que lo tomemos por siervo, servirá por 6 años y en el año séptimo, el año Shemitah, se dejará libre. Al momento en que se le deje libre, también se le entregarán obsequios y regalos, porque nos ha servido, nos ha sido útil. Esto siempre tiene un principio que es el principio de la libertad recibida porque nosotros salimos de Mitzrayim. Luego, si él fue bien atendido e incluso se descubre que tiene un mejor modo de vida con el amo hebreo, que decide que en lugar de ser liberado en el año Shemitah, mejor va a servirle constantemente a este amo, a este señor, entonces se le tomará a perpetuidad. Perpetuidad significa que para el año Yobel,
es cuando él será liberado, y de igual modo con grandes obsequios y regalos. Porque entonces en el año Yobel, que es la suma de 7 años Shemitot, que ya sabemos que son después de 7 años cada año Shemitah, 7 por 7, 49, ese año 49 Shemitah, el año 50 es Yobel. En ese momento, este hombre o mujer quedarán libres. Bueno, esto es lo que encierra cada uno de estos mitzvot al final, ¿verdad? Pero hoy vamos a buscar siempre comprender la esencia de cada mitzvah, la razón y el propósito de por qué se dictan los mitzvot, y siempre tener un conocimiento que nos inspire todavía de mejor manera. Entonces, recordemos que estamos hablando del libro de Devarim, el quinto libro que escribió para nosotros Moshe Rabenu. Ahí se hace un resumen de las vivencias de Moshe y el pueblo delante de Akadosh Baruj Hu, y también lo hace con el entusiasmo Moshe de redactar las cuestiones principales que debe recordar el pueblo, que ya es la nueva generación que va a cruzar el Jardín y va a entrar a la tierra de Canaán. Así que este resumen también está en función de hacerles saber a la nueva generación todo lo importante. Así, el libro de Devarim habla perfectamente como a cada nueva generación que aparece dentro del pueblo de Israel, como en este caso sería nuestra generación, como un modo de retener el mensaje principal de Moshe, el mensaje principal de la Torah, el mensaje principal de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, por eso el libro de Devarim. Durante los tiempos que hemos sesionado, hemos estado hablando, ya dentro de la Parashat Ba'et Hanan, hablamos sobre el fundamento y principio del judaísmo, como es el Kriyat Shema. Y en el Kriyat Shema, en resumen, nosotros estuvimos hablando de que Kriyat Shema es una instrucción, es un mensaje que Hashem da al pueblo, entrega al pueblo, con el ánimo de sostener una relación directa entre Hashem y el pueblo. Y esto es lo que recuerda Moshe. Pero nuestro pueblo está muy lejos de captar el mensaje divino en Kriyat Shema, que ya todos sabemos que dice: escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, nos está indicando que debemos conocer a Hashem, debemos captar a Hashem, número uno, y a través de captarlo a Él, resultaremos en la inspiración máxima de amor absoluto en nosotros. Al nosotros nacer, ser transformados por la existencia de Dios, por esa revelación, por esa captación que llega a Israel, entonces da como resultado el amar a Kadosh Baruj Hu de forma absoluta y total. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro pueblo, después de estar en Sinai recibiendo este mensaje, y Moshe Rabenu subiendo 40 días, el pueblo se desvió de Hashem. Por lo tanto,
ahí sabemos que nuestro pueblo no pudo reconocer a Hashem y por lo tanto no pudo amar a Hashem. Luego entonces, como Hashem prometió a Abraham, Isaac y Jacob, a nuestros patriarcas, que se encargaría de su descendencia, que cuidaría de ellos y los llevaría a la tierra que ha prometido a ellos, entonces Hashem se hizo cargo de esto y entregó la Torá al pueblo. La Torá fue entregada al pueblo, de acuerdo a lo que estudiamos en Parashat Ekev. La Torá fue entregada al pueblo a causa de ese subdesarrollo que tenemos de la percepción de la divinidad, de captar de la divinidad y de amarlo a él de forma absoluta y total. Entonces, esto ocurre porque la inclinación al mal, el Yetzer Hará en nosotros, impide que podamos alcanzar ese nivel de conocimiento de Hashem y por lo tanto nacer a ese amor. Así que Akadosh Baruj Hu nos envió la Torá para que con ello podamos despertar al amor, pero fundamentalmente vivir bajo el temor. El temor de que si a nosotros desobedecemos la Torá, nos irá mal, y si obedecemos la Torá, nos irá bien. Por lo tanto, hay algo que se mantiene en el pueblo que es el temor a Hashem. El temor a Hashem viene por efecto, precisamente de causa y efecto, de castigo y recompensa. Entonces, esta es la motivación del pueblo a causa de que no le amamos. Así que nos son entregados los mandamientos, los mitzvot, los mandamientos. Así es como nosotros llegamos a este momento y a esta mitzvah. La mitzvah menciona que a causa de que, recordando un poco lo de Parashat Ekev y con respecto a los mitzvot, nosotros vamos a tener una bendición económica, una bendición material de lo necesario para nuestra sobrevivencia, casa, comida y vestido, Parnasá siendo el principal de ellos, el fundamental. Este va a ocurrir porque viene sobre nosotros lluvia en su tiempo, dado que la Torá menciona que la tierra de Canaán a la cual nosotros vamos a llegar es una tierra que tiene un ciclo de lluvias que es el que permitirá la agricultura. Esto a diferencia de lo que ocurre en Mitzrayim, que es una cuestión de riego la que permite la buena cosecha, la buena producción. Entonces, Hashem dijo que la agricultura sería por medio de la lluvia y sujetó la bendición de la lluvia a nuestra obediencia. Por lo tanto, la producción está sujeta a nuestra observancia de los mandamientos. Es decir, el producto principal de la economía de nuestro pueblo es la obediencia a los mitzvot. Hay muchos sistemas económicos que han sido revelados en distintos tiempos y en distintos lugares en todo el mundo. Pero Akadosh Baruj Hu puso como principal producción que causaría la prosperidad de nuestro pueblo sería la obediencia a los mandamientos. Porque una vez que tenemos obediencia a los mandamientos, lloverá en su tiempo y por lo tanto se producirá de buena manera. Ahora, cuando Akadosh Baruj Hu exige la obediencia de los mandamientos, en la Parashat Ekev, con respecto del mismo objeto de amor por Akadosh Baruj Hu,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No menciona con todas tus fuerzas, sino solo estas dos, el corazón y el alma. Y menciona su corazón y su alma, refiriéndose a todo el pueblo como un colectivo y no a nivel de como lo mencionó en la Parashat Baet Hanan, donde lo hizo de forma personal o individual. Luego entonces, la bendición económica, la prosperidad material, la parnasá, va a llegar a la nación por mérito del pueblo, no por mérito individual, sino por mérito colectivo, por mérito del pueblo. Por lo tanto, toda producción agrícola y económicamente la que sea, la que fuera, se debe al mérito colectivo. Luego entonces, por eso es que la Torá nos indica que debemos dar a los diferentes grupos de esa producción recibida. En este caso, Maser Rishon, Maser Sheni, Maser Ani y las diferentes Sedakot, diferentes dádivas que nosotros entregamos, Bikurín y demás. Y como aquí también menciona la Torá, la ayuda a los necesitados. La ayuda a los necesitados, por lo tanto, es precisamente lógica, dado que la prosperidad se debe al mérito del colectivo. Tal vez, dada la repartición de la tierra, a un segmento del pueblo le fue entregada esa tierra sobre la cual prosperó y sobre la cual dio abundancia de cosechas, de granos, bienes y riquezas, o también el ganado, no importa. Tal vez sobre alguno cae esa riqueza, pero al final la debe también compartir para con todo el colectivo, con todo el pueblo. Porque la riqueza y bienestar no se debe al esfuerzo individual, sino al esfuerzo colectivo. No es un bien personal. Las riquezas, de acuerdo a lo que dice la Torá, no son un bien personal, sino un bien colectivo. Le pertenece a todo el pueblo. Aquí ya vemos gran diferencia con respecto de cómo entendemos el sistema económico. Ahora, el sistema económico, dado que tiene la primacía de que cada quien va a ver remunerado según su propio esfuerzo, entonces se vuelve algo muy individualista y por lo tanto es muy egoísta. Y por lo tanto, dentro de cualquier sociedad van a existir ricos y pobres. Dentro de nuestro pueblo no es esa política económica. La política económica es que el bien colectivo nos pertenece a todos. De momento, como cayó dentro de tu tierra, dentro de tu esfuerzo, tú lo administras, pero debes hacerlo llegar a todos, principalmente a los necesitados dentro de nuestro pueblo. Esto es la mitzvah. ¿Por qué? Porque el bien está en el mérito colectivo, no en el mérito individual, en el mérito colectivo. Entonces, con esto precisamente en mente, es que es lógico pensar que hay un año de remisión, porque debe haber el perdón de esas deudas de las personas que recibieron ayuda, que recibieron por causa de su necesidad. Siempre va a haber necesitados. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo nuestro pueblo no puede observar todas las mitzvot.
Por lo tanto, y como decimos que en función de la obediencia de los mitzvot, es que hay un bienestar económico. Como siempre hay una falta de obediencia de los mandamientos dentro de nuestro pueblo, esto ha sido así desde siempre, nunca hemos tenido un solo instante en el cual todo el pueblo puede estar en obediencia a la Torá. No es así. Por lo tanto, siempre vamos a tener necesitados dentro del pueblo. Entonces, nosotros, los que podemos tener algún bienestar económico, debemos extender a los necesitados de este bien material. Y entonces ellos tengan la parnasá. Ellos tengan lo necesario para vivir. Y de este modo se entiende que se va a invitar, se va a inspirar a estos necesitados a que se continúe en la obediencia de los mandamientos, porque esto causará una mayor prosperidad. Entonces, siempre invitar a otros a la obediencia de los mandamientos es lo que causará la mayor prosperidad. Sin embargo, algo aquí que quiero que quede suficientemente claro es que esta mitzvah tiene esta lógica de que el bien material, la parnasá, la debemos compartir con todos porque es un mérito por la obediencia de los mandamientos, es un mérito colectivo a la obediencia de los mandamientos. Y cada uno lo que recibe no le pertenece. Tus bienes materiales no son tuyos, no te pertenecen. Ahora, advierte la Torá que es posible que las personas, a causa del egoísmo, a causa de sentir que su esfuerzo es el que le permitió cosechar o recibir este bien material, y que el esfuerzo de los otros es lo que les dio como resultado ese castigo, no debe observarse, no se debe inclinar a ese tipo de juicio el individuo, sino de cumplir con la mitzvah. Entonces, existe esto por la naturaleza humana, existe esta advertencia de parte de Akadosh Baruj Hu por la naturaleza humana. Ahora, lo que debemos aprender es que todas los mitzvot nos han sido dadas a causa de que no despertamos al amor por Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, le podemos hacer daño a los demás y a nosotros mismos por esta falta de amor. Así que la Torah nos entrega los mitzvot para controlar esa inclinación al mal, esa ausencia de amor completo y absoluto por Dios, el cual se va a hacer extensivo a todas las criaturas del mundo, e incluso a uno mismo. Aquí es cuando debemos precisamente saber que aquello que exige el Kriyat Shema en esta Parashat Ba'et Hanan, esto de amar a Dios de forma absoluta y total, es algo a lo cual nosotros debemos nacer. Esto nace por la captación de la divinidad. Pero el pueblo no captó la divinidad, por lo menos que capte la Torah, para que le ayude a regular su inclinación al mal. Pero el objetivo es captar a Kadosh Baruj Hu y nacer en ese amor en cuanto uno lo conoce. Y entonces va a tener sentido y vamos a descubrir cuál es el alcance de la Torah con respecto de esta naturaleza del amor por el Creador, del amor absoluto por el Creador. Porque una persona que ama genuinamente, que ama a Kadosh Baruj Hu de forma total y absoluta, en cuanto vea al necesitado,
no lo va a tomar como una mitzvah, sino lo va a tomar por amor. Es de su naturaleza. Pero como está lejano de esa categoría de amor, a través de la mitzvah, por medio del temor, lo lleva a forzar al individuo, al israelí, para cuidar y proteger de los necesitados. Y resulta que si le presta, al 7º año le perdonará la deuda. Cuando una persona está en el amor, después de haber conocido a su creador, no va a esperar que pasen estos 7 años. Simple y sencillamente, en el momento en que descubre la necesidad de alguien dentro de su pueblo, le entrega eso y simple y sencillamente lo olvida. Lo olvida. No le cobrará jamás. No va a esperar al año Shemitah, porque está en amor y sabe que está cubriendo una necesidad y lo ama, porque él ha nacido al amor. No está esperando al año Shemitah. Ahí es donde nosotros descubrimos el alcance que tiene la Torah y el alcance que tiene el amor. El objetivo que se persigue es el amor, no la mitzvah, porque la mitzvah queda corta. Está buscando obligarme, mientras que el amor es algo de natura, es algo interno, es algo que solo surge y se despierta en uno. ¿Por qué? Porque ha captado a Dios. No porque ha captado la observancia de la Torah, los mitzvot. No se trata de captar la Torah. Se trata de captar a Dios. Por eso Kriyat Shema, y es por eso que Moshe Rabenu, así es como escribe esto en el libro de Devarim, el consejo para cada generación dentro de nuestro pueblo. Vaya, si no puedes captar a Kadosh Baruj Hu, bueno, capta la Torah. Pero capta a Kadosh Baruj Hu. Entonces, los sabios establecieron esto precisamente en los niveles de Sedaká, que son 8 niveles de Sedaká. Y esos niveles de Sedaká no se menciona en ningún momento que le vamos a cobrar. Es Sedaká. La Sedaká no está esperando ser cobrada, ni por favor, ni por la devolución del dinero, y mucho menos con intereses. Porque los sabios saben que aquello que debe inspirar al hombre es el amor, no la obediencia de la mitzvah. Incluso la mitzvah dice que si tú le has prestado a un necesitado de entre los extraños, de entre los extranjeros, podrás cobrarle, dice la mitzvah. Pero la persona que nace en amor, aún a esa persona no le cobrará porque ha nacido en amor. Porque ama de forma absoluta, de forma total. Este es el objetivo que nosotros perseguimos. No se trata sino de captar a Dios y amarlo, y como consecuencia amar a todos los demás y cubrir con lo que aparentemente nosotros poseemos, y digo bien, aparentemente nosotros poseemos, para cubrir la necesidad de los demás. Y una vez cubierto eso, se olvida todo. Esa es la labor que busca establecer la revelación de la divinidad en la vida de cada uno de nosotros. Un alcance superior que aquel establecido por los mitzvot. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.